Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Los Encanchados. Es un gusto saludarlos. Esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, hola, maestro Armando. Un gusto, como siempre, estar con ustedes el día de hoy. Igual a todos los que nos están escuchando, viendo, visualizando, sintonizando, lo que sea, o grabando en sus celulares para vernos más adelante. Bienvenidos. Esperamos que el día de hoy sea igual de beneficio para todos y si no, al menos una orientación. Como siempre lo decimos, ¿no? Esto es, al final de cuentas, la intención de Encanchados, mantener un poco, tratando de traer al día la información que va saliendo o que nos va llegando sobre las formas en que vamos a iniciar este ciclo escolar. Y aunque no hay nada claro todavía, esa es la labor que tenemos en Encanchados, ir esclareciendo un poquito, rascándole, buscando de dónde, con los antecedentes de los programas anteriores, planes y programas, pero también ya con esta información, digamos, nueva que ha llegado a nosotros, que yo creo que todos ya tenemos en nuestras manos, pero pues la intención, como le hemos dicho en los últimos videos y junto con este y los que vienen, es pues tener más herramientas como educadores, como maestros, para empezar en educación básica y como educadores físicos. Entonces, la intención del día de hoy, pues, va a ser esa, igual que cada uno de los videos, intentando poner de nuestra parte lo que en el análisis y la reflexión vamos entendiendo y trayendo a colación sobre la nueva escuela mexicana. Maestro Armando, si te parece, cuéntanos el título del día de hoy, bueno, que ya lo vieron, pero el tema, ¿cuál sería? Pues sí, maestra. Mira, el día de hoy les traemos un tema que todavía, por lo menos a este momento, causa polémica, ¿verdad? Porque todos aquellos que hemos estado viendo las tardeadas, por así decirlo, los videos de la tarde donde están platicando con respecto a los libros de texto gratuito, eh, es importante que se le han hecho preguntas directas a la secretaria de Educación con respecto a la parte de la evaluación y seguimos postergando el tema, ¿verdad? O sea, seguimos aventándolo cada vez más para allá. Entonces, es completamente complicado porque digo, a final de cuentas, si nosotros lo vemos y lo razonamos, nos damos cuenta de que cuál es la necesidad o cuál es el problema de postergar esta situación, ¿no? Menciona ella que el programa sintético, a final de cuentas, se detuvo por una situación problemática legal, jurídica, por la que estuvo ahí y por eso es que todavía no está de manera clara en el diario oficial, pero a final de cuentas, pues, debates, ¿no? Debates que a final de cuentas a nosotros como maestros nos afectan porque nosotros somos los que estamos en la línea de fuego. ¿Sí? O sea, nosotros cuando llegamos a las escuelas, el papá con quién se va a ir a quejar, no se va a ir a la SEP, a ir a decirle a la secretaria, oiga, es que ¿por qué los libros traen esto? No, se va a llegar a quejar directamente a la escuela. Y nosotros vemos que es extremadamente importante, importantísimo, que den esa información. Se tiene que dar la información clara y concisa. Adelante, maestra. Sí, justamente con esos temas, ahorita como tú bien los mencionas, polémicos, es que también tenemos esta necesidad porque nos van a mandar toda la información que un día antes, 2 días antes, una semana antes, cuándo va a bajar a nuestros estados, cuándo va a bajar a nuestras inspecciones, cuándo a nuestras direcciones, cuándo a nuestras escuelas. En ese camino de que no sabemos si llega, si no llega, si sale, si no sale, si tu zona lo va a aplicar o no, lo va a trabajar o no, si tu escuela lo va a trabajar, si tú lo vas a trabajar o no, es lo que hemos estado intentando, ¿no? Que pese a todo lo que hay ahorita en se siente como una nube oscura, ¿no? Alrededor de que sí, que no, las controversias, las peleas. Tratamos de salir así como sacudiendo un poquito hacia los lados para que justamente iniciemos nuestro ciclo escolar un poco más tranquilos en cuanto a irnos enterando de cómo lo tenemos que hacer y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Independientemente de las modificaciones que todavía puede ser que sucedan, porque bien lo decías, el plan sintético hemos estado trabajando con documentos de trabajo, no tenemos el oficial. En esta semana, en teoría, yo esperaría que entre el fin de semana y próximo y días de la semana nos estuvieran ya dando el sintético en el diario oficial. De esa manera ya sabríamos si hubo alguna modificación sustancial o no.
De cierta forma, yo le comentaba al maestro Armando y lo platicábamos cuando preparábamos este video del día de hoy, que no creo que en nuestro caso se den la tarea de hacer tantos cambios. Hay tantas polémicas con la cuestión de lectura y de matemáticas que yo creo que de los más rescatables somos nosotros. En cuanto a que los contenidos, procesos de desarrollo, las estrategias metodológicas, etcétera, están muy orientadas o están muy de la mano con lo que habían sido los planes anteriores, aunque sí se ha modificado en redacción. Consideramos que sí van de la mano y no creo que haya tantos cambios. Aún así hay que estar muy pendientes, muy pendientes. Pero bueno, maestro Armando. Así es importantísimo, como bien menciona la maestra, que estemos al pendiente porque una de las tardeadas, perdón, de estas que se va a poner extremadamente importante, son aquellos temas polémicos que incluso a nosotros nos toca atender, ¿no? Nuestro campo del humano y lo comunitario le va a tocar atender esas situaciones de equidad de género, inclusión y todo eso. Entonces, es importantísimo que estemos muy conscientes, muy empapados de la información que se nos dé y hasta dónde podemos compartir, porque hasta la última, ¿cómo se llama? Presentación que ha dicho ¿cómo se llama? La secretaria de Educación Pública, nos mencionaba ella en esta situación que ella veía que este proceso va a ser extremadamente complicado hablar sobre temas polémicos, porque si de por sí esos temas polémicos causan controversia entre adultos, con menores todavía es más complicado. Entonces, justamente aquí va a ser extremadamente importante, muy importante, que estemos al pendiente de este proceso, de lo que nos digan hasta dónde, porque la última conferencia ella dijo, se dará información y se tratará los temas conforme a lo trate y lo lleve a cabo la familia. Entonces, este punto, si el punto es, lo está llevando a cabo la familia, nosotros nos tendremos que acercar primero con un conglomerado que en este caso sería nuestra comunidad, nuestra aula, para poder saber si dado el caso se trata algún tema con respecto a estos temas, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede tratar, platicar con padres de familia con respecto a esto, que en lo personal yo creo sería lo adecuado, profesores, que primero habláramos con adultos para que ellos den el consentimiento con respecto a hasta dónde se puede atender ciertos temas. Porque, y somos muy claros en eso, siempre lo hemos dicho, si causa esto controversia, nadie les va a venir a proteger. La secretaria de Educación, y eso sí estamos plenamente seguros que no se va a plasmar enfrente de su escuela a decir, no me lo toquen porque el programa dice esto, eso es muy claro. Lo sabemos que eso no va a suceder. Y como maestros frente a grupos se los decimos, es muy importante que en cada acción que ustedes tengan, protejan su trabajo y su persona. Adelante, maestra. Creo que no habíamos platicado que íbamos a tocar este tema y ya nos tardamos con ello porque yo siento que sí, igual es bastante interesante poderlo comentar porque en todos los espacios se está haciendo y pues también ir generando como la perspectiva que cada uno vaya teniendo, pero también es importante rescatar, hablar de esos temas, ¿no? Antes de pasar a lo que venimos, pero algo importante que debemos de tener en cuenta es que en todo este revuelo que hay, viene esos temas al final, si bien vienen un poco como que en los dibujos, en detallitos, en los libros que los niños van a tener, el libro del maestro es el que principalmente tiene como la información. Y también lo decíamos ayer, yo creo que como adultos debemos generar un juicio propio, tenemos dentro de todo y sobre todo como docentes, la capacidad de análisis, de generar un criterio propio, juicios propios y que obviamente en relación a nuestro territorio, a este contexto en el que estamos, vamos a saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Si mi contexto tengo esta necesidad o tengo estas situaciones vivenciándolas, pues obviamente que las tenemos que tratar, pero igual no pasa nada si en tu territorio no se presentan o si tu territorio, tu contexto pues no es necesario, ¿no? Entonces, como maestro, sí tenemos que hablarlo, sí llega el momento en que se tocan los temas, pero la profundidad con la que se van a tocar y el sentido en el que se les va a dar va a ir en relación a esas necesidades. Si tú ves que en el contexto se permite, hay apertura, es necesario, pues adelante, pero igual
como decías Armando, no me voy a meter en hablar, o sea, porque el libro lo dice y además el libro, bueno, en educación física pues ni libro, ¿no? Pero tenemos orientaciones en cuanto a los proyectos y demás, pero sobre todo maestros de aula, en una comunidad lejana donde si ves feo no sé, al presidente, lo que sea, te amarran, te queman y demás, obviamente como maestros ya tenemos esta capacidad de discernir, de juicio, de crear nuestros propios juicios, de saber hasta dónde sí, hasta dónde no, pero todo con mucha cautela, diría yo. No son cosas que no se vean, que no se sepan, y ahorita con las redes sociales, pues menos, llega a todos lados. Entonces solamente es, aunque sí está presente en algunos libros, en algunas cuestiones, principalmente decían en estas consultas de la tarde, que se encuentran más en el libro del maestro y al maestro es el que decide cómo lo va a bajar a la escuela, cómo lo va a bajar a los alumnos, pero sí obviamente con todas las precauciones en relación al contexto en el que estás. Muy real, pero extremadamente siempre mi recomendación, ¿verdad? O sea, yo siempre se los recomiendo por el cuidado de ustedes. Tomemos esto que es probable, como bien lo menciona la maestra, a lo mejor no viene de manera clara dentro de un libro, como para vamos a tener que atender esta temática, ¿no? Por ejemplo, de diversidad en alguna diversidad, equidad de género, situaciones. Hay situaciones en las que se vienen dando y la recomendación, en este caso que nosotros les damos a los enganchados, es manejarlo siempre desde una temática de respeto al otro, siempre del respeto a las demás personas, que eso es importantísimo que así lo manejemos. Y en segunda, y la más importante, es que si dado el caso ustedes están conscientes de que alguna temática puede causar controversia entre los niños e incluso puede surgir temas, sobre todo con grados superiores, con chicos de quinto, de sexto, con chicos más grandes que obviamente ya empiezan a hablar sobre otro tipo de temas porque también perciben otro tipo de cosas. Entonces es importantísimo que estemos preparados y que tengamos listo el escenario platicado con los padres de familia para que si dado el caso en algún momento se llegase a dar, nosotros pudiéramos manejarlo siempre desde una temática donde se mantenga el respeto a la otra persona. El respeto a ideologías, el respeto a acciones, el respeto a actuares, el respeto a pensamientos, el respeto a todo aquello cuanto es la otra persona. Y con ese aspecto y con ese entendimiento de la otra persona, va a ser mucho más fácil el poder entender y el respetar ideas, que es lo que nosotros vamos apuntando hacia. Vamos ahora sí, como bien dice la maestra, ya nos tardamos 13, 14 minutitos en esto. Vámonos ya con lo que sigue, porque si no, este video, si de por sí los hacemos largos, este video se nos va a ir todavía más. O si quieres hacemos otro video, no te preocupes, ya terminamos y hacemos otro. Está bien, ya la maestra lo dijo. Vamos a terminar con este tema. No, no es cierto. No, es que no era el tema, no era el tema para hoy y yo creo que ya están así como, bueno, ya, eso ya cada quien sale. ¿Qué sigue? El tema del día de hoy es... El tema del día de hoy, sí, es una propuesta de evaluación formativa en educación física para el ciclo 2023-2024, tomando en cuenta lo siguiente. Recuerden que no ha salido publicado aún el último acuerdo de evaluación. ¿Sale? Ahorita en este video, mientras nosotros estamos grabando y estamos haciendo, no ha salido todavía ese acuerdo de evaluación. Cuando pase ese acuerdo de evaluación, nosotros haremos otro video para compartir con ustedes el acuerdo de evaluación y si dado al caso esta propuesta sufriera alguna modificación, también se lo haríamos saber a ustedes para que ustedes sepan más o menos cuál es la forma y qué. Ahora, esta propuesta, ¿por qué la llevamos a cabo? Como bien saben ustedes y siempre se los hemos dicho, somos maestros frente a grupo y es una propuesta que nos va a servir a nosotros para trabajar de manera clara dentro de nuestras escuelas y poder evaluar el trabajo y el funcionamiento de nuestra clase dentro de los diferentes aspectos que la componen. Maestra Ana, si gusta, adelante. Gracias, maestro Armando. Una de las cuestiones que normalmente tenemos mayor complejidad y que ha sido uno de los temas, al igual que planeación, para educación física,
aunque ya tenemos muchísimos representantes en estos temas científicos, estudiosos de la asignatura o de educación física, gente muy preparada en estos temas de planeación, de evaluación. Y bueno, pues justamente revisándolos a ellos, analizando un poco cómo han sido sus propuestas, el trabajo que ellos han desempeñado, pero también sabemos pues que ha sido una debilidad, por así decirlo, un área de oportunidad que tenemos como educadores físicos, porque normalmente hay lugares donde hasta el mismo maestro de aula es el que decide qué calificación o qué número va a poner, ¿no? Y justo en este acuerdo que dice el maestro Armando, que va todavía en estos, igual que todo, que los libros, que el plan sintético, el acuerdo de evaluación, suponemos va a salir antes de regresar a clases. Y yo creo que la principal modificación que puede ocurrir es el tema de que nos digan, ¿es aprobado o no aprobado o es con número? Independientemente si sea aprobado o no aprobado, sea un número, sí tenemos que tener estos, pues por así decirlo, los parámetros, una línea de trabajo para la evaluación en educación física. Como tratamos de llevar aquello que al final de cuentas el que paga pide, que en este caso es secretaría, vamos a revisar un poquito la diferencia o esta modificación grande, mínima o como lo quieran ver, pero que existe entre lo que ha habido como evaluación para educación física desde el 2000, el plan y programa 2017 y lo que la nueva escuela mexicana nos propone, a la par de que al final de cuentas lo que vamos a buscar evaluar en los alumnos pues va de la mano, va siendo muy similar. ¿A qué me refiero? En 2017 la perspectiva pedagógica venía a través de la descripción de organizadores curriculares. Estos organizadores curriculares tenían un gran eje curricular en los que se integraban, que es que era la competencia motriz. Dentro de este eje curricular teníamos otros tres o estos tres componentes pedagógicos, así le llaman o le llaman componentes pedagógicos que se complementan o que por ahí nos van a sonar a las competencias, que serían estos componentes pedagógicos: desarrollo de la motricidad, integración de la corporeidad y creatividad en la acción motriz. ¿Qué vemos en la nueva escuela mexicana? Ya solamente nos habla de una perspectiva pedagógica, ¿no? Ya no nos hace tanta división, por así decirlo, va siendo un poco más global y solamente nos pone una propuesta que considere las características del desarrollo corporal y motor. No quiere decir que al hablar de un eje curricular como competencia motriz no se estuviera tomando en cuenta. Claro que sí, lo único que modifica aquí en este caso, yo así lo percibo un tanto, este tema de más que de fondo, de forma, la cuestión de la redacción, pero vamos a darnos cuenta cómo vamos a llegar al final, la misma meta, el mismo objetivo o la misma línea que les mencionaba. Entonces, a partir de considerar estas características del desarrollo corporal y motor de las niñas, niños y adolescentes, la delimita en tres elementos, que esto es algo fantástico que a mí me encanta y lo mencioné cuando vimos el anexo de educación física, que le llaman el ADN, ¿no? Esta molécula esencial para el desarrollo de la materia de nuestra asignatura, que es educación física. Y a este ADN se le llaman, o son más enfocándonos, son los elementos centrales de la educación física, aquellos elementos en torno a los cuales gira nuestro desarrollo en educación física. Y aquí, en lugar de poner como que nombre y apellido, nos ponen nada más motricidad, corporeidad, creatividad motriz. ¿Lo conocemos? Sí. ¿Lo sabemos? Sí. ¿Lo hemos visto? Sí. Entonces, está presente, modifica un poco más la cuestión de la estructura. Y en cualquiera de ellos, al final lo que buscamos es la edificación de la competencia motriz. Al llegar a después de este trabajo con estos tres componentes pedagógicos, ahora llamados ADN o elementos centrales de la educación física, buscamos llegar durante la educación básica, a esta edificación de la competencia motriz. Maestro Armando, le pasamos a la siguiente. Y entonces, para incorporar estos elementos básicos y fundamentales en la educación física y organizar la intervención docente, mencionamos que se ha de considerar, y este mismo anexo nos los dice, se ha de considerar las capacidades perceptivo-motrices, sociomotrices, físico-motrices, además de las habilidades y destrezas motrices. Estas capacidades, habilidades y destrezas motrices se abordan considerando que en ocasiones se destacan ciertos aspectos
Ojo, porque desde aquí ya nos vamos enfilando a aquellos criterios que nos van orientando hacia la evaluación. Aspectos cognitivos, motrices, expresivos, creativos o actitudinales, pero que necesariamente se conjuntan y consolidan para modificar o impulsar nuevos desempeños. Es decir, esto por ahí que se escucha del error, a partir de aquí, ¿qué tengo que corregir? La retroalimentación, ¿qué voy a modificar desde mi planeación? Me sirve a mi maestro y le sirve al alumno para ir mejorando su proceso de desarrollo. ¿Me ayudas ahí, maestro Armando? Muchas gracias. ¿Lo que sigue? Así es, maestra Ana. Bien, antes de continuar, me había hecho falta, yo ya lo estaba pensando desde anteriormente, pero tenía que hacer mención. Agradecemos a nuestro compañero Daniel Torres, que nos hizo una observación en el video anterior con respecto a que las estrategias que se mostraban se llamaban estilos de enseñanza. Nosotros le mencionábamos que manejando la estrategia didáctica, que desde su definición puede ser el medio, el modo, el camino, la vía, el canal y la forma de aprendizaje, nosotros retomábamos estilos de enseñanza, algunos que fueron retomados dentro de esas estrategias didácticas, y algunos otros que también están marcados dentro del ANEM y todo. Le agradecemos al profe porque sí, justamente también no hicimos esa mención en el video anterior. Profe Daniel, te agradecemos muchísimo. Y como te mencionábamos en el comentario que mandamos, que lo estaremos manejando como estrategias metodológicas de intervención para evitar que si uno, que si otro. Ya sabemos que muchas veces nos aparecen diferentes temas, incluso al buscarlo nos aparece diferente tipo de información, ¿no? Definiciones variadas y múltiples, pero para tratar de conjuntar un solo, ¿cómo se llama? Un solo contexto, un solo término, estaremos trabajando desde esta manera. Y nuevamente a nuestro compañero Daniel Torres por la observación que nos hizo. Les recordamos que todo aquello cuanto ustedes puedan observar, hacer, háganoslo saber. ¿Por qué? Porque este canal va a crecer gracias a nosotros, maestros. Gracias a que nosotros nos vamos a apoyar. Y créanme que aquí el punto no es yo tengo la razón porque soy el que agarro el micrófono, ¿no? Aquí el punto es entre todos creemos una sinergia para poder aprender y poder mejorar juntos. Esa es la idea de este canal en educación física. Continuamos ahora sí, como nos pedía la maestra Ana. Dice, encontramos que como antecedente en el plan y programa 2017, la evaluación educativa se concibe como un proceso de carácter formativo. Ya desde anteriormente, esto y sabemos que ya lo habíamos platicado, que desde el 2011 había ciertos esbozos de que ya teníamos que empezar a trabajar sobre una evaluación de carácter formativo, que constituye la oportunidad de la mejora continua, permite realimentar los aprendizajes logrados para los estudiantes e identificar la pertinencia de las actividades. Por ello, conviene que el docente asuma el rol de observador pedagógico de los desempeños motores de sus estudiantes y las formas en que se manifiestan estos avances. Sabemos que nuestra materia, ¿sí? En todo momento nosotros nos guiamos mucho por la observación, porque al estar de manera práctica trabajando con los estudiantes, la mayor herramienta que nosotros tenemos es la observación para ir trabajando y poder realizando retroalimentaciones, poder ir realizando cambios y sugerencias con respecto a ciertas actividades. Asimismo, es fundamental evaluar a los alumnos mediante diversas actividades y productos que den cuenta de lo aprendido, así con el propósito de contar con evidencias de su desempeño. Es recomendable elaborar y utilizar propuestas. Por eso es que estamos haciendo esto. Estos son antecedentes, ¿sí? Pero son situaciones que también están inmersas dentro de nuestro nuevo programa, que es, tenemos, al hablar de una educación formativa, que empezar a pensar en esta elaboración y propuestas con respecto a la evaluación para poder tener un seguimiento más establecido con respecto a nuestros alumnos. Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de educación física se establecen una serie de indicadores a considerar por el docente, los cuales contribuyen a verificar el desempeño y aprendizaje de los alumnos, así como para tomar decisiones que favorezcan la intervención educativa. Entonces, con esa perspectiva que traemos de 2017, donde retomamos, y como bien dice Armando, estamos hablando sobre estos antecedentes que nos van orientando y que no es algo, por así decirlo, del todo novedoso, se modifica un poco también en su aplicación, cómo es que lo vamos a desempeñar.
Es necesario para que nos vaya quedando más claro también que retomemos qué es entonces esto de la evaluación formativa según la nueva escuela mexicana. La evaluación formativa tiene por finalidad proporcionar información respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo al resultado, sino al proceso, de tal modo que sus resultados permitan en su caso ajustar. Por ahí no sé si se acuerdan esto del DUA, de los ajustes razonables. Bueno, pues en esta evaluación formativa es donde vamos a encontrar aquellos detalles, aquellos rasgos, aquellos elementos, aquellos contenidos que sea necesario repasar, reajustar, modificar, implementar, incrementar, etcétera, ¿no? Les podríamos seguir. Tiene una función reguladora con doble retroalimentación que se los decía al inicio. No solo le sirve al alumno para saber qué aprendió, qué no aprendió, qué le falta, sino al maestro, al profesor, a nosotros educadores físicos para saber, híjole, estos juegos ya no me funcionan con este grupo, con un A sí, pero con el B no, la etapa de desarrollo como que ya no se ajusta, o me funcionó de maravilla y lo puedo aplicar de primero a sexto y veo que me da resultados. También puedo implementar nuevos contenidos con esa misma actividad o presentar un proyecto donde se engloben diferentes temas, o sea, todos esos elementos también nos lo va dando la evaluación formativa para poder mejorar, como siempre, el proceso de desarrollo y los procesos de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. En general o en concreto, la evaluación formativa es aquella que evalúa los procesos. Su aplicación permite conocer paso a paso las fortalezas y dificultades de cada alumno y favorece que el docente adecue actividades, recursos, estrategias para facilitar los aprendizajes y evitar rezagos. A esto se le llama atender a tiempo. Esta parte de la estimulación a tiempo, estimulación en el momento indicado, modificación de los mismos. Y además también evitar problemas añadidos en la consecución de las competencias y propósitos por parte del alumno. Aquello que, por ejemplo, en la cuestión deportiva pudiéramos ver que luego nos dicen, no, es que ya tiene sus mañas, son estas incidencias aprendidas, esos elementos o estas pequeños detalles en la cuestión técnica que a veces al alumno ya es algo que aprendió en su momento con error, no se corrigió y entonces ahora hay que ver con ese error cómo lo puedo trabajar en una cuestión deportiva, ¿no? Pero igual en la clase, si yo a partir del momento en que veo el error no corrijo, el alumno va a continuar, imagínense, construyendo su edificio sobre algo que no está bien establecido y es ahí donde entonces tenemos personas que más adelante pues ya no gustan de la actividad física o están lesionados, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, algún ejemplo. Responde a las exigencias de la educación inclusiva y a la atención de la diversidad en la escuela, porque no es estandarizada, pese a que hay ciertos parámetros, no es a fuerza tienes que hacer 20 de 20, sino que en relación a las necesidades e intereses de los alumnos se va aplicando y por eso inclusiva y con atención a la diversidad. Sigue la lógica que al mejorar los procesos se obtienen mejores resultados. ¿Por qué una lógica? Porque no es algo que a fuerza vaya a pasar así, pero decíamos, si tú trabajas durante el proceso arreglando esos errores o retroalimentando al alumno, modificando tus estrategias, modificando las actividades o los elementos, implementos, es esperado, porque no es que así vaya a ser, no es una regla, pero sería esperado que los resultados se logren de mejor manera, un mejor desempeño en los alumnos, esta eficacia y eficiencia también en el movimiento, que por ahí algunos estudiosos siempre mencionan, evitar este tipo de flaqueos, por así decirlo, en el proceso de los alumnos, en su aprendizaje, pues básicamente con nosotros, motor, pero también cognitivo y actitudinal. Algunas formas de aplicarla serían la observación, preguntas, organizadores gráficos, evaluación de pares, ejercicios escritos, pruebas diagnósticas, que por ahí vamos a dejar el link de nuestro video de evaluación diagnóstica también, para que lo puedan checar si no lo han checado, representaciones visuales, evaluaciones kinestésicas, reseñas, listas de cotejo, trabajo grupal, etcétera, 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 ¿no? Todas estas van siendo entonces algunas de estas formas de aplicar. Y a continuación el maestro Armando nos va a hablar de unos cuadritos, unas imágenes que encontramos, bueno, que él encontró y que nos parecen bastante, bastante correctas, interesantes y por qué no compartirlas aquí con ustedes. Maestro Armando.
Así es, maestra Ana. Antes, un pequeño chascarrillo, ¿no? Para que nos reamos un ratito. Si los libros de texto gratuito con 900 revisiones tienen errores, disculpen ustedes los errores que tenemos también aquí en estas, ¿cómo se llama? Presentación. Diapositivas y en esta presentación. Estos simples mortales no alcanzamos las 900 revisiones y pues denos chancecito, ¿no? No es cierto, nada más es una Dilo pequeña como es, bromilla. dilo como es. La maestra es disléxica y ella le tocó esa lámina y se equivocó. No, no lo acepto. No. Maestra, yo estoy con usted. En el momento que el que lo está presentando soy yo, dijera Marx Arriaga. El culpable soy yo por no haberla revisado. El director general, no dijo yo, dijo el director. Aunque Bueno, en todos este sabemos caso que él yo es lo el estoy director. trabajando. Sabemos que él es el director general de los libros, pero bueno, pero vamos a seguirle. Bien, continuamos. Como bien nos menciona en este caso, ¿sí? La maestra Ana, esta información, estas diapositivas o fotografías, de hecho, las encontré en un chat que lo compartieron en WhatsApp, por lo tanto no hay como a quién darle crédito porque está compartido, ya el texto incluso decía compartido muchas veces, entonces no hay a quien darle el crédito, pero, sí es necesario que también observemos que dentro de la misma diapositiva, en la parte de abajo, sí, nos menciona que tiene como fuente a Pasek y Mejía en el 2017. Entonces, aquí nos menciona que en el proceso general para la evaluación formativa en el aula, en los 3 momentos que nosotros llevamos a cabo, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre de la clase, ¿cómo podemos trabajar con esa evaluación formativa? ¿Cómo podemos hacer que esa evaluación se vaya logrando en todos los momentos de la clase para que vayan avanzando? Nos pareció muy atinado porque a final de cuentas realmente son situaciones que normalmente estamos haciendo. Al inicio de la clase empezamos a motivar y a orientar a los alumnos con respecto a las actividades que vamos a realizar, establecer ciertos criterios con los que vamos a trabajar ciertas situaciones y socializarlos con los estudiantes para que ellos sepan simplemente esto tengo que hacer, no tengo que hacer, o incluso consensar, creo que nos hubiera hecho falta aquí consensar, establecer, socializar y o consensar criterios para poder llegar a ciertos acuerdos para la clase, explorar el material, por ejemplo, en este caso, con respecto a situaciones que vayamos a realizar para que los chicos se vayan acomodando y se vayan preparando. Llegando al desarrollo de la clase, viene el ciclo de la evaluación formativa, que en este caso podemos iniciarlo desde la parte del monitoreo, desde la observación, de ahí nos vamos al control que hay sobre ciertas actividades, resaltamos los logros, porque eso es importante. Mencionábamos que a lo mejor decir algunos errores es importante para que el edificio no se nos vaya derecho, pero también es importante que para motivar al niño y que continúe trabajando, hay que resaltar esos logros, ¿sí? Es importante también promover una autoevaluación donde el chico mismo agarre y diga, yo pude, no pude, me costó trabajo, ¿por qué me costó trabajo? ¿Por qué me fue fácil? ¿Qué fue lo que hice? ¿Seguí indicaciones? A lo mejor no las seguí y a partir de ahí observarlo. Y también promover una coevaluación donde a veces nosotros ponemos trabajo con pares, trabajo con equipos y entre grupos y entre ciertos espacios pueden ellos retroalimentar a sus compañeros. Mira, yo observo que a ti te faltó esto, cuando vayas a lanzar, recuerda que el lanzamiento va por la parte de atrás del hombro, el pie que colocaste fue el contrario, por eso a lo mejor no tenías el equilibrio adecuado. Infinidad, ¿no? Los chicos obviamente no se hablarán a lo mejor con esta manera, que siempre es importante que observemos que el lenguaje que usan entre ellos sea el adecuado para poderse retroalimentar y que no haya haya algún conflicto de intereses entre ambos, ¿no? Y para el cierre de la clase es importantísimo que siempre hagamos una retroalimentación, que puede ser del docente hacia los alumnos, donde lo hagamos a lo mejor de manera general. Segunda, donde lo hagamos a lo mejor de la manera individual, a lo mejor sí tenemos la posibilidad de irlo haciendo, no en el cierre de la clase, pero sí de manera intermedia y acercarnos con los estudiantes para irlo haciendo de manera paulatina. Pero también lo podemos realizar una retroalimentación colectiva donde le demos al consenso a todos el poder llevar a cabo mediante una lluvia de ideas cierta resolución y cierto trabajo. Y la segunda que nos menciona con respecto a este cuadrito. Aquí nosotros es importante que mencionemos que cortamos algunas partes donde la parte de abajo dice
fuente de elaboración propia, así venía la imagen, fuente de elaboración propia, sacado de William N. Ravela et al. 2017, ¿sí? Sabemos que et al. Es y demás, y en el año 2017, pero es importante que quien haya sido la persona que subió esto, agradecerle de antemano, ¿sí? Porque no sabemos específicamente de quién es, porque solamente se compartió tal cual la imagen. Agradecemos mucho a la persona que haya compartido este material desde un inicio, ¿no? Y aquí obviamente nos da ciertos parámetros que dice, William Ravela destaca 5 estrategias clave para la evaluación formativa, en las cuales nos pone que hay que compartir, clarificar y comprender de manera colectiva las intenciones educativas y criterios de logro, diseñar y ejecutar actividades y tareas que ofrezcan evidencia de lo que cada estudiante aprende. Es importantísimo que aunque no hagamos un examen, nosotros sabemos que a veces hacemos ciertos ejercicios para valorar a partir de la observación que el niño esté mejorando ciertas actividades. Por ejemplo, si vamos avanzando poco a poco en el lanzamiento de la pelota, primero hacemos lanzamientos de la pelota y al final podemos decir que los niños van a jugar béisbol. ¿Sí? Entonces, al final, ese es un diseño y una ejecución de una actividad que me va a permitir evidenciar lo que el niño aprendió de todo lo que trabajé de manera anterior. Proporcionar devoluciones que movilicen el aprendizaje. Importantísimo las retroalimentaciones que le hagamos a los demás, ¿sí? Es importantísimo esta parte. Activar a los alumnos como fuente de aprendizaje para sus pares y activar a cada alumno como responsable de su propio aprendizaje. Es importantísimo que hagamos esa parte de coevaluación y de autoevaluación, donde le vamos a permitir a los alumnos entender desde ellos mismos, desde la perspectiva de ellos mismos, qué pueden mejorar y cómo lo pueden mejorar, y desde la perspectiva de sus pares, cómo pueden ir mejorando ciertas cosas a partir de un comentario, a partir de una posibilidad que nos estén comentando y tratar con esto de ir mejorando nuestras actividades. Por ende, maestra Ana. Exactamente, gracias maestro Armando. Y antes de pasar a esta parte de retomar el plan 2020, nuevamente pareciera que estuviéramos hablando de la evaluación formativa, qué es, sus características, maestros, ¿ya tienen un video de eso? Sí, sí, sí. En aquel video explicamos a grandes rasgos. En este caso, recuerden, estamos intentando recordar y reorientar hacia lo que nos vamos a enfrentar en cuestión de educación física. Por lo tanto, es preciso conceptualizar en esta nueva escuela mexicana. Nos menciona que la educación física es tomada o conceptualizada como una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral. Esto yo creo que este primer renglón, las primeras 2 líneas nos las sabemos más que de memoria, para que las niñas, niños y adolescentes, a partir de la edificación de la competencia motriz, la cual se entiende como esta capacidad para dar sentido a sus movimientos y saber cómo realizarlos. Dentro de esta destacan la percepción, la interpretación, análisis y evaluación de las acciones vinculadas con la diversidad de saberes adquiridos en otros contextos, que aquello que aprende lo aplique, así como con procedimientos, actitudes y valores integrados a la personalidad. Otra vez estamos retomando u orientando aquellos parámetros que nos pudieran ir sirviendo para saber entonces qué es lo que yo tengo que evaluar, ¿no? Aquellas acciones en los procedimientos, actitudes, valores, porque van a ser lo que al final nos va a integrar al individuo o al alumno. De tal forma que esta disciplina constituye en la escuela un espacio que moviliza corporalmente y sabemos que también mentalmente o cognitivamente a niñas, niños y adolescentes, y además fomenta el gusto por la práctica de la actividad física. También agregaríamos de hacerlo de la mejor manera o de la manera correcta, no solo durante la educación básica, sino que la intención es para toda la vida. Entonces, una vez dicho todo esto, en Enganchados intentamos, o yo creo que logramos hacer
una propuesta que ahorita vamos a ir platicando. Quédense hasta el final porque se va a poner muy bueno. Les vamos a presentar lo que nos encanta que nos digan, ya, dime cómo hacerlo, que es una propuesta que ya en un formato, ya en una estructura, para, de cierta forma, ¿por qué no decirlo así?, facilitarnos un poco o un mucho la vida en cuestión de la labor diaria. Así como también vimos en evaluación diagnóstica, igual vamos a dejar el link del video. ¿Qué es aquello que tendríamos que tener en cuenta para nuestra evaluación, independientemente del momento o de la forma que estemos trabajando? Les decíamos al inicio, a nosotros no nos paga alguien de manera oficial para este canal, la Secretaría no nos contrató para hablarles a ustedes aquí. Nosotros somos maestros frente a grupo con una necesidad inmensa para empezar de revisar, de investigar y de compartir con ustedes. Esa es nuestra necesidad. Y con esto, que nuestra realidad nos lo exige, porque al menos queremos tratar de hacer nuestra labor de la mejor manera posible. No somos los mejores del mundo en lo que hacemos, pero consideramos que tenemos esas ganas de intentarlo y creo que a partir de esa actitud es que fluye todo lo demás. Y por eso, maestro Armando, si avanzamos a la siguiente diapositiva, muchas gracias. No tenemos música de fondo. Es que sí, a mí, bueno, como todo, ¿verdad? Siempre me emociono mucho cuando les vamos a presentar algo así como, ¡ay, aquí está! Así de fácil, ¿no? Entonces, después de muchas horas de análisis, concluimos. Y les digo, no es algo que nosotros estemos inventando, esto ha sido a partir de la reflexión, análisis, revisión, investigación y propuestas que llegamos a esta conclusión. Maestro Armando, si te parece, ¿nos platicas? ¿Qué vemos en pantalla? Bien, aquí rápidamente mencionarles, ¿no? Este proceso, obviamente, si ustedes se fijan, fue largo, pero pues ya, o sea, primero habíamos que darle sustento a esto, ¿no? El de todo aquello que ya leímos, que ya vimos, más aparte del video de evaluación formativa que les vamos a dejar también en el link para que ustedes lo vayan a visitar y puedan ustedes entender más esa parte de por qué estamos señalando aquí. Y lo mismo, ¿no? Como aparece ahorita, que no se les olvide darle like. Y para todos aquellos que están viéndonos por primera vez, suscríbanse al canal. Es gratis, nadie les va a cobrar nada. Esto es un espacio que nos ayudará a más, como así el día de hoy, el día pasado, perdón, en el video pasado, que nos ayudó un compañero para poder mejorar en ciertas cosas. Todos y cada uno de ustedes nos ayudan y esto va dando gracias a todos y a cada uno de ustedes. Bien, ¿qué es lo que estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos poniendo? ¿No? Nosotros, si ustedes se acuerdan, hubo un tiempo, un proceso en el cual nos decían que íbamos a evaluar por niveles de desempeño, ¿verdad? Nos mencionaron, obviamente, maestro, vas a evaluar por niveles de desempeño, donde el nivel 1 es esto, el nivel 2 es esto, nivel 3 es esto, nivel 4 es esto. Entonces, justamente con esa misma ideología, ¿sí? Nosotros concretamos el trabajar a partir de 3 niveles, ¿sí? De que los estamos marcando como parámetros de evaluación, que no es en este caso un nivel de desempeño, sino lo estamos marcando como parámetros de evaluación, donde en cada uno de los apartados nosotros podemos observar diferentes cosas. Nosotros dividimos nuestra evaluación en 3 puntos centrales en los cuales nos vamos a focalizar para poder realizar nuestra evaluación. El número 1 sería los conocimientos, el número 2 sería la participación y el número 3 sería la sana convivencia, que serían las 3 líneas que ustedes observan. Ahora, si ustedes observan el nivel de desempeño, para no darle lectura a cada uno, podemos entenderlo de la siguiente manera. En el nivel 1 estamos hablando de que el estudiante muestra un dominio en desarrollo, o sea que está en ese proceso. En el nivel 2 muestra algunas dificultades para demostrar sus habilidades, las cuales sean, ¿no? Conocimientos, participación o en sana convivencia. Y en el tercero es que ya hay fluidez y organización para poder llevar a cabo estos dominios sobre las actividades que se colocan. ¿Qué aspectos
contiene cada uno, porque si nosotros decimos voy a evaluar conocimientos, participación y sana convivencia, es muy ambiguo, ¿verdad? Estamos dándolo muy amplio. Entonces, justamente aquí vamos a tomar algunos aspectos que contiene. Pero la maestra Ana está por aventarme la pelota, ya vieron que casi la tenía aquí en el cachete y me la hace así hacia la cámara. No, no, o sea, que si quieres yo hablo de los aspectos que contiene, pero si quieres terminar, tú termina. Entonces, fíjate, tenemos nuestras columnas con estos parámetros, aquello que estamos retomando, teniendo en cuenta, y en nuestras filas los niveles de desempeño, de evaluación o de desarrollo, perdón. Y justamente intentamos utilizar lenguaje de la nueva escuela, hablando de un proceso formativo, de un desarrollo, no de una cantidad, ni de un tiene que o no puede, o un no pudo, ¿no? Como decían antes, no trabajó, no lo logró, algo así. Vamos buscando que esos niveles en los que el alumno lo vamos a ir, sí, apoyando o acompañando, vaya mejorando, ¿no? Y vaya durante el proceso, nosotros vayamos haciendo esas anotaciones necesarias para que en estos 3 parámetros o componentes que son conocimiento, participación y sana convivencia, pues el alumno esté de manera integral desarrollándose y mejorando sus aprendizajes o desarrollando aquellos contenidos y tareas que vamos a trabajar con ellos. Y si retomar nada más que hablamos de esto que el alumno debe conocer, la parte cognitiva, la parte del movimiento, la participación, la actividad tal cual, y algo bien importante, el tema de la sana convivencia, y que por eso, para que nos quede un poquito más claro que de a qué nos referimos con esos 3 parámetros, abajo ponemos estos aspectos que contiene. En el caso de los conocimientos, pues meteríamos o estaríamos integrando todo aquello que es expresión oral, escrita, los productos, tareas, la percepción, interpretación, el análisis de los movimientos, hacer un proceso más de manera verbal, pues es un proceso cognitivo también, un proceso superior, y la elaboración de materiales. Cuando estemos, para que nos quede un poquito más claro, cuando estamos trabajando, ¿a qué nos referimos con los conocimientos, con la parte de lo cognitivo, de los contenidos? Serían estos aspectos. Cuando nos vamos al parámetro de participación, ¿qué es lo que voy a trabajar en ese momento que estaría yo evaluando? Pues esa parte del desempeño motriz, los elementos integradores de la corporeidad, acciones creativas, resolución de problema, trabajo cooperativo, que inclusivo, trabajo cooperativo y colaborativo, desde sus procedimientos, ¿no? Desde cómo lleva el proceso. Y en la parte de la sana convivencia estaríamos checando o trabajando estos aspectos de interacción, autorregulación, actitudes que promuevan la sana convivencia, respeto, algo importantísimo, los valores, respeto de la diversidad igualmente, inclusión y equidad de género. Trataremos o tratamos más bien con todos estos aspectos, retomar y estar teniendo en cuenta aquellos contenidos que en este anexo nos marcaban específicos de educación física, pero también aquellos que están dentro de lo que es el campo del humano y lo comunitario, y por qué no también trabajando sobre aquellos campos formativos o teniendo en cuenta los cuatro campos formativos, ¿no, maestro Armando? Y nos quitaron la presentación, pero de manera general es esto, es esta la propuesta en cuanto a parámetros y aspectos que contiene. Algo va a decir el maestro Armando. ¿Vamos a continuar? No, le decía que en este caso no es que se le haya quitado la pantalla, sino que habíamos quedado que se comparte después la parte del proyecto, ¿verdad? Entonces, simplemente era el concluir, ya habíamos concluido la parte del cuadro, de la lectura con respecto a las situaciones y pues la propuesta que obviamente es la que nosotros tratamos de dar con respecto a cómo llevar a cabo este proceso porque entendemos diferentes cosas aquí dentro de nuestro proceso, ¿sí? Y nos damos cuenta de situaciones, por ejemplo, en este caso, que son muy claras. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, para educación física? Nosotros tenemos, normalmente, a comparación de los maestros de grupo en la escuela, nosotros tenemos desde 200 a veces hasta 500 alumnos a los que hay que evaluar, ¿sí? Entonces,
Si nosotros tratamos de hacer una evaluación formativa donde nos digan, evalúame uno por uno y trata de hacer, a lo mejor en la clase siempre estamos al pendiente para poder estar haciendo las retroalimentaciones, pero ya cuando me lo piden de manera práctica, dentro de un oficio, dentro de un escrito, dentro de algo donde yo pueda observar qué es lo que hice o qué es lo que trabajé, pues por obvias razones ahí es lo complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar o lo que nosotros, por ejemplo, en este caso hicimos para poder llevar a cabo? Nosotros dentro de la aplicación les recordamos que hay una aplicación de Google que se llama Google Sheets, que es gratuita, ¿sí? Que ustedes la pueden descargar en su celular desde la tienda, en este caso, de cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes ocupe, Play Store, Mac Store, la que sea. Y a partir de ahí, ustedes podrán realizar y llevar a cabo este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que funciona y cómo se lleva a cabo? Nosotros aquí, como contemplando, en este caso, que el trabajo que realizamos a lo largo del trimestre puede ser que nos lleve desde 3 hasta 4 meses, dependiendo obviamente del el trimestre en el que estemos trabajando, ¿sí? Nosotros vamos a tener la oportunidad de decir qué es lo que vamos a hacer. Primero aquí voy a dar de alta el nombre de mis alumnos. Como vimos en el anterior, vamos a poner a Juanito Pérez, ¿verdad? Voy a dar de alta a todos mis estudiantes y anoto las listas en general. Si lo tienes ya en un Excel, es mucho más fácil porque solamente lo copias, pones la cantidad de celdas que tú ocupas y de ahí lo mandas directo, ¿verdad? Eso va a ser mucho más fácil. Ahora, si ustedes se recuerdan, en el apartado, nosotros aquí mismo, en cada uno de los meses, les estamos dejando ese mismo cuadrito, ¿sí? Que decíamos o que mencionábamos que ya no estaba, pero aquí ahorita ya está, otra vez. Entonces, bueno, se me olvidó que era otro archivo, pero aquí lo tenemos y era lo que yo me acordaba, está aquí en el Excel que hemos preparado. Bueno, en este caso, como les decíamos, ¿no? Está aquí el recuadro y si ustedes ven, trabajamos temas como conocimientos, participación y sana convivencia, donde pusimos con letra mayúscula la letra que utilizaríamos. Para conocimientos sería la C, para participación la P y para sana convivencia la S. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las divisiones por cada una de las clases. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ahorita en este proceso, en esta formación, sabemos que a nosotros nos están diciendo que tenemos que evaluar por niveles de desempeño. Si ustedes se fijan, ¿sí? Nosotros ponemos que el nivel 1 es rojo, que el nivel 2 es amarillo y que el nivel 3 es verde. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando nosotros vamos a poner o a plasmar una calificación acá, porque nosotros lo vamos a hacer numérico. ¿Numérico por qué? Porque sabemos que es muy posible y muy probable que nos vayan a solicitar calificaciones. Entonces, por ende, el punto es facilitarnos ese proceso para poder tener conocimiento mucho más rápido de lo que vamos a hacer. Entonces, supongamos que Juanito Pérez, en la clase número 1, en el apartado de conocimientos, estaba en el nivel amarillo. El nivel amarillo nosotros lo estamos contemplando como calificación 7 u 8. Nosotros le ponemos, por ejemplo, cualquiera de las dos. Si tú crees que ya está por saltar al siguiente nivel, le tendrás que poner un 8. Si crees que todavía está mucho más cercano al apartado rojo, tendrás que poner el 7, ¿verdad? Entonces, en este caso, supongamos que está en un 7, ¿sí? Lo cual, al moverlo, si se fijan, nos colorea en el color amarillo porque se está en ese apartado. En el segundo apartado se encuentra con un 9 y en sana convivencia lo encontramos con un 6. Esta es nuestra calificación de la clase 1. Y si se fijan, el promedio que tenemos de la primer clase, ¿sí? Solo de la primer clase, ya tenemos un 7.33 de promedio, que si nos regresamos a los parámetros, encontramos que está en el nivel 2. En un general de todos, podríamos decir que ahorita por el momento se encuentra en un nivel 2.
En la segunda clase, el estudiante, por ejemplo, en este caso, se fue con 8, mejoró la parte del conocimiento, bajó en el apartado de participación, se fue a un 6, y en la sana convivencia mejoró muchísimo porque su actitud en la clase fue perfecta. Entonces ya tenemos un 10. Entonces aquí ya tenemos otra participación y ya tenemos diferente. Aquí nosotros ponemos 9 clases, ¿sí? Que sería más o menos el apartado de lo que pudiéramos llegar a tener incluso en un mes para todos aquellos que tienen doble sesión. ¿Qué pasa si solamente tienes una sesión? Pues solamente llenas el apartado de las clases que a ti te corresponden. La clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Aunque tú no rellenes ni la clase 5, 6, 7, 8 y 9, te va a dar un promedio, si tú te fijas, sin tomar en cuenta los demás apartados. Entonces, no es necesario que yo tome, yo solamente voy a apuntar las clases que yo trabajé en este mes. Y tú podrás modificar incluso si quieres aquí en este apartado, puedes poner que en el mes 1, por ejemplo, empezando, nosotros vamos a empezar en septiembre, ¿no? Entonces el mes 1 pongo septiembre, el mes 2 octubre, el mes 3 noviembre, y así nos podemos ir. ¿Qué pasa con esta situación? Nos vamos al mes 2. Maestra Ana, no sé si la alcanzo a ver, ¿quiere comentar algo? No, ahorita yo creo que al final, maestro Armando, muchas gracias para que termines de explicar sin interrumpirte esta parte de cómo estaríamos trabajando las calificaciones en Excel o nuestros niveles, pero al final para no interrumpir. Perfecto, perfecto. Continuamos entonces. Como bien ves, este ya es el primer mes. Nos vamos al segundo mes que está puesto colocado acá abajo y es exactamente la misma tablita donde yo voy a tener igual ya mis datos y aquí tengo al mismo Juanito Pérez, ¿sí? Y le voy a poner mis calificaciones. Por ejemplo, aquí sacó 7, 8, 9, en el segundo sacó 9, 8, 8, en el siguiente, no, perdónenme, 6, 7, 8, y así nos vamos. ¿Sí? Igual aquí ya me dio un promedio. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, nosotros aquí en el apartado al final les estamos poniendo un compendio. ¿Qué quiere decir este compendio? Que en el número de lista número 1, que sabemos que es Juanito Pérez, ¿sí? Nosotros tenemos que en el mes 1 él sacó una calificación de 7.66. En el segundo mes sacó una calificación de 7.77, ¿sí? Entonces, aquí en este total, ¿sí? Vamos a hacerle la modificación porque por alguna extraña razón no me lo hizo. Vamos a sacarle promedio y el promedio de este espacio ok. Tengo que hacerle algún cambio. Pero no se preocupen, esto se va a resolver aquí. Lo que haría en este caso nuestro promedio sería que vamos a trabajar, por ejemplo, aquí el promedio de la B2 a la E2, en este caso, y le damos un Enter, ¿sí? Y nos debería de sacar los promedios que hay entre estos. Obviamente contemplemos que hay ciertos trabajos y aquí va a aparecer y después va a quedar en calificaciones. Esto lo voy a corregir para que nos aparezca ya totalmente mecanizado. Supongo que hay aquí ahorita algún problema con la fórmula. Ya lo revisaré yo después. Sí. Pero ya lo que va a hacer es justamente esto. Si se fijan ustedes, ya me jaló la calificación del mes 1, ya me jaló la calificación del 2 y así me irá a jalar la del mes 3, la del mes 4 y al final me debería de dar un promedio total, en este caso, para poderme dar las valoraciones correspondientes, ¿sí? Entonces, esto sería a grandes rasgos el proyecto o el programa que nosotros pudiéramos rellenar desde el celular, donde yo voy a poder escoger, mientras yo esté dando mi clase, poner al niño, a Juanito, esto.
tiene esta calificación, y podemos dejar nosotros incluso los espacios, ¿no? Saber nosotros, por ejemplo, qué calificación íbamos a otorgar dentro de la clase, dar los espacios por sentados y a lo mejor al final rellenar la mayor parte de los espacios y solo aquellos que requieran alguna aportación o algo, irlos anotando de manera clara dentro de los momentos de la clase. Esta sería la propuesta a grandes rasgos para que ustedes puedan realizar en este caso las actividades. Si ustedes se fijan, esto es muchísimo más rápido. Al final, nosotros lo único que vamos a tener que estar haciendo es irnos a nuestra tablita de compendio, ¿sí? Y en el compendio vamos a sacar ya las calificaciones de nuestros estudiantes. Entonces, esto nos va a aligerar muchísimo el trabajo administrativo porque lo vamos a ir haciendo todo a lo largo de nuestras clases, todo a lo largo de nuestras sesiones y por obvias razones nos va a evitar todo el trabajo que tiene que ver con las actividades que se estén realizando. Maestra Ana, adelante. Gracias, maestro Armando. Y bueno, este detalle también de la fórmula, ¿por qué no mencionarlo? Se ha estado jugando toda esta semana con esta parte del Excel, entonces son detalles que como lo decíamos desde el inicio, no es al menos que sean especialistas en esta parte, pero no es algo tan sencillo de trabajar. Estamos seguros de que, bueno, aquí nuestro especialista es el maestro Armando, entonces él va a encargarse en esta parte, pero sí, cuando hicimos los ensayos nos aparecía el promedio al final. ¿Y eso qué sería? Nuestra calificación del trimestre, ¿no? En el caso, cuando tenga que hacer mi reporte de calificaciones, incluso aparece graficado. Y quizá ahorita al abrir se modificó alguna cuestión, pero la idea o lo que nos da este programa, la verdad es que cuando se estaba armando estábamos muy emocionados porque vemos que como maestros que trabajamos frente a grupo, de verdad que es bien complejo sobre todo cuando tienes muchos grupos o muchos alumnos y decimos de una forma u otra, esto nos facilita muchísimo el trabajo. Y nada más quería mencionar, maestro Armando, una vez nos pueden decir, bueno, y si se modifica el acuerdo y nos piden nada más aprobó o no aprobó, también nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque estamos hablando justo de esos colores. Tú sabrás si tu alumno está en rojo, en amarillo o en verde, será lo que le vas a poner. Si está en verde, aprobado. Si está en amarillo y hay algún nivel medio, si no, también sería aprobado. Y si queda en rojo, pues obviamente, y que también creemos y consideramos que no va a haber este tema de reprobación. Incluso para educación física pueden modificar otros aspectos, pero sí o sí es necesario llevar un control en cuanto a lo que se trabaja. En cuestión de las asistencias, ¿qué ocurre si el alumno no llega? Justamente lo que nos hacía este Excel es que te da el promedio, nos va dando el promedio y no contempla las clases. Tú tendrás que saber y establecer en tu contexto y en tus necesidades, si no llega una sesión y ese rubro esa sesión no te la va a cubrir, tus rubros tendrán que decir, si tengo un alumno que no tiene 5 asistencias de 6, bueno, pues entonces ya aparecerá en rojo, etcétera. Eso tú lo vas modificando de acuerdo a tus necesidades. Pero de manera, lo que vamos a resaltar en esta propuesta, para empezar, son esta propuesta de los niveles o de los niveles y los contenidos o los elementos a considerar para la evaluación, que los englobamos en 3. Aquello que contiene en la parte de abajo que está muy establecido, y creo que el maestro por su cara nos quiere comentar algo, creo que ya le encontró algo así, pero antes maestro, ahorita que nos lo vuelvas a mostrar, mencionaba lo de la aplicación y yo creo que va a haber muchos, tuvimos la oportunidad el año pasado de estar con tutorados y este año también, maestra, es que no hay internet, es que no hay luz, es que mi celular se quedó sin pila, entonces, ¿qué voy a hacer? No se preocupen, esto también se puede imprimir, entonces lo imprimes, lo hacemos a mano, no pasa nada. Si tú tienes la facilidad, voy a mostrar nada más, maestro Armando. Me parece, me indicas, no se ve muy bien, pero es perdón, lo quebrado de mi pantalla, es que está aquí, si no, de todos modos les ponemos en las descripciones la aplicación donde podrías estar trabajando con esto desde tu asistencia. Es que me regañan y no puedo tener celular en la escuela. Consejo técnico, por eso tenemos que estar dentro de tus parámetros de evaluación o tus formas de evaluar. Señor director, el día de cuando yo tenga clases, al final voy a sacar mi celular y eso se los cuento porque en lo personal es lo que hago, ¿no? Lo que voy a hacer. Voy a estar con el celular para mi pase de lista, está aquí, se los presento si gustan y al final se los entrego impreso. Entonces, formas sí hay. Maestro Armando, sabíamos, gracias. Bien, nada más comentarles lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Nos marca un error, ¿sí? Cuando ponemos las casillas y si dado el caso no hay alguna calificación.
Eso es lo que pasa, porque en este caso yo quería solamente retomar la calificación del mes 1 y mes 2, mientras que en el mes 3 y mes 4 no habíamos metido datos. ¿Qué es lo que tiene que pasar en este caso solamente para que ustedes lo vean y que lo hagan, ¿no? Supongamos que en este caso, no sé, en el mes 4, por ejemplo, vamos a verlo para que ustedes vean por qué me marca el error. Me regreso al mes 4, quito las calificaciones del mes 4 y cuando regreso a compendio me marca el error, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Primero señalo, borro la fórmula y voy a irme a colocar una fórmula, promedio, y en el promedio voy a seleccionar únicamente, en este caso, los 3 meses, porque son 3 meses de los cuales califique, ¿sí? En el trimestre. Si a lo mejor en este caso solamente hubo 2, solamente hubo 4 los que hayas tenido, son los que seleccionas. Y ya que lo tienes, por ejemplo, lo dejas así, queda, por ejemplo, en este caso, B2, que es esta casilla, D2, que es esta casilla, y cuando le damos el enter, si se fijan, ya me da el promedio solamente de estos 3 y no me marca el error, que en este caso es lo que sería nuestro problema, que es lo que nos está marcando. Si dado el caso tenemos los 4, hay que poner lo mismo, sacarle promedio, en este caso yo lo tengo en mi computadora en inglés, pero ustedes aparece en español, promedio, y en este caso seleccionar las casillas que queremos, y ya cuando las hayas seleccionado, simplemente aquí en este cuadrito que se ve más grande, te vas hasta abajo, hasta la cantidad de alumnos que tengas, y con eso te va a hacer el trabajo así de rápido. Antes, lo de por qué 3, 4 meses, porque por ahí puede surgir la duda, es que porque estamos contemplando hasta ahorita, antes del acuerdo de evaluación que va a salir, esperemos pronto, que vamos a continuar por trimestres. Pero recordamos que hay trimestres, creo que es el primero, que tiene 4 meses, que quizá no trabajas todo el mes, pero tienes, o algo así, pero tenemos, aquí lo anotamos. El segundo, septiembre, noviembre, primer trimestre, diciembre, marzo, segundo trimestre y abril, julio, tercer trimestre. Por ahí puede ser más o menos, entonces en alguno es probable que quede de 4 meses, por eso es que decidimos poner así en 4 meses, donde sean 3 vas a usar 3, donde sean así, ¿no? Entonces eso ya va a ser hasta ahorita, pero ahí está ya nada más es de esperar que nos dicen si color, si en letras, si en número, pero de una u otra forma, y de verdad que se analizó muchísimo el de, oye, pero si dicen esto, acá está, pero si aquello, entonces hay que modificar, pero si modifica, y aquí está, entonces, quizás se nos fue algo, sí, puede ser, es muy probable, puede venir algún cambio, pero intentamos hasta este momento, sí, si ustedes saben algo, pónganos sus comentarios, alguna propuesta también para mejorar, ¿por qué no? La propuesta y la intención es esa, ¿no? Darles a ustedes herramientas que al final es algo que yo creo que todos estamos padeciendo, porque libros y textos y más textos, pues al final no se convierten en una herramienta de aplicación para nosotros, sobre todo nosotros que somos una asignatura en su mayoría práctica, entonces sí requerimos estas herramientas para poder enfrentar a este ciclo escolar maravilloso que tenemos enfrente, que yo estoy segura que ustedes, nosotros y en Encanchados lo vamos a lograr poco a poco. Y si sale algo nuevo o algo que haya que modificar, también lo vamos a hacer con mucho gusto y ojalá que vayamos por buen camino, que estemos dentro de la línea, por así decirlo, de lo que viene y que podamos lograr obtener buenos resultados y sobre todo que se note la educación física, dar nuevamente realce a la educación física, aprovechar este momento de cambio para que se note y sobresalir como los profesionistas que somos y profesionales en la asignatura de educación física y en educación básica en general. Maestro Armando. Solamente comentarles lo mismo. O sea, la maestra ya mencionó con respecto a lo de los parámetros. Si nos dicen una calificación y nos vienen por colores, por ejemplo, lo que puede pasar es, una de las aportaciones que nosotros decíamos es que lo adecuado dentro de toda esta situación formativa y todo, nosotros también, igual que varios compañeros lo han dicho en algunos otros lugares, es que preescolar y primaria sean niveles en los cuales no haya calificación, no haya una calificación, sí haya una valoración del desempeño, ¿sí? Que a lo mejor se puede ir en este caso, por ejemplo, como lo hace preescolar, desde el semáforo,
para eso están los colores, desde niveles, para eso están marcados los niveles, desde pautas, desde estándares, desde rúbricas, ahí la tenemos, ¿no? Entonces, todo este apartado, si ustedes se fijan, es la finalidad de que podamos nosotros esclarecer varios temas, que tomarlo así en cuenta y que justamente no haya un problema. Y antes de le dé la palabra a la maestra Ana, simplemente también comentarles que lo que puede pasar si dado el caso sucede esto, es que nosotros tengamos que hacer ciertas observaciones, ¿sí? Y nosotros ya lo hemos estado pensando y creemos que es viable también pensar en mecanizar también ciertas aportaciones que se pueden dar dentro de cada uno de los niveles, ¿sí? ¿Para qué? Porque justamente es lo que les mencionamos. Nosotros no tenemos 30, 40, 50 alumnos. Nosotros tenemos desde 200 hasta 500 alumnos. Entonces, sí es importantísimo que nosotros mismos busquemos cómo facilitarnos la vida para poder, como dice la maestra Ana, sobrevivir este ciclo escolar que viene. Adelante, maestra. Que sí, yo creo que sí lo vamos a lograr y que al final es cuestión de práctica, como todo lo que hacemos nosotros. Al inicio nos puede parecer que mucha carga administrativa, mucho trabajo, se los decimos nosotros, no hemos empezado y ya estamos cansados, porque mentalmente sabemos todo lo que viene, hacemos los materiales y decimos es mucho, pero una vez, y creo que eso es lo que nos hace estar firmes, que una vez que lo manejemos, lo manipulemos y lo practiquemos para que lo podamos entender en nuestro contexto, quizá lo demás pues ya venga de bajadita los siguientes ciclos hasta que nos cambien otra vez el plan y programa, pero por lo pronto, si no, esperemos que tarde otros 6 por lo menos, de pronto sí creemos en que esto puede ser bastante benéfico, bastante al inicio quizá complicado de empezarlo a manejar, pero una vez que se entienda y se pueda manipular más, pues creemos que puede dar grandes resultados. Algo importante ya para terminar es que al final de cuentas tú decides, esto es cuestión de actitud. Si tú quieres seguir igual, nadie te juzgará, está bien, es tu actitud, pero sobre todo es tu ética. Si tú prefieres y decides, es difícil, pero lo quiero intentar, y es cuestión de ética, aunque no me pidan calificaciones, que yo sé que tengo que llevar una evaluación en el proceso, una evaluación formativa, ya sea para poder hacer esa retroalimentación a los alumnos y para hacértela a ti mismo. Eso es cuestión de actitud y de ética profesional. Entonces los invitamos, estamos con ustedes, hermanos en la materia, sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, para algunos no, para algunos es todo lo contrario, hay personas muy preparadas en nuestra área de educación física que manejan y tienen una facilidad para estos cambios y que tienen esa capacidad de generar, que sabemos que no va a ser difícil, pero en su mayoría o por lo que percibimos en nuestro ámbito, creemos que sí está siendo un poquito complicado, pero no están solos. Enganchados está con ustedes. Y terminamos este video, maestro Armando, porque ya llevamos más de 1 hora. Gracias, los queremos. ¡Mua! Bye. Bye. Dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.